Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos, revueltos con el sueño americano, que otra vez está en veremos por las restricciones para los migrantes a Estados Unidos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Es jueves 11 de mayo. A partir de hoy vence una de las herencias que dejó Donald Trump contra los migrantes, el llamado Título 42, que era una medida que se excusaba en la pandemia del COVID-19 para cerrar las puertas de Estados Unidos y deportar fácilmente a los ilegales. Colombia es protagonista en el final de esta medida porque el gobierno de Biden decidió crear aquí y en Guatemala centros migratorios para poder migrar por vías legales. La idea es no tener que recurrir a esas redes que coordinan los llamados coyotes que ponen en riesgo la vida de cientos de miles de migrantes. Pero eso va a estar complicado además por la durísima ley contra los migrantes que acaba de aprobarse en la Florida. Su gobernador, Ron DeSantis, que es candidato presidencial de los republicanos, presentó la norma que obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a informar sobre el estatus migratorio de ellos. Además, los hospitales harán un censo migratorio, lo que podría espantar a muchos de los migrantes de recibir servicios de salud. Con la presión de la reelección encima, esto va a implicar que Biden no podrá ser más flexible con los migrantes. Por eso su gobierno aumentó el número de militares en la frontera, algo que sus copartidarios demócratas critican. Sugelis Tejero es editora de Conectas, que es la plataforma de periodismo latinoamericano, y escribió allí sobre esta nueva realidad en la migración de latinoamericanos a Estados Unidos. Sugelis, hola, gracias por estar aquí. Hola Ricardo, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí. Sugelis, ¿qué va a pasar a partir de hoy que deja de tener vigencia la política migratoria que había dejado Donald Trump desde la pandemia? Vence hoy a la medianoche, ¿no? Sí, y ya mañana entra una nueva política migratoria, sí, que esta sí es de carácter migratorio, no sanitaria como la anterior, y entonces lo que va a hacer la administración de Joe Biden es instalar centros regionales de procesamiento de asilos y refugios, inicialmente en Guatemala y Colombia. Luego se irán sumando otros países. Ya la pandemia dejó de ser una emergencia en el mundo, declarado así por la OMS. ¿Qué decía exactamente este Título 42 para restringir la migración? Era precisamente para evitar la entrada de personas que pudieran considerarse peligrosas en términos sanitarios. O sea, es decir, como se cerraron las fronteras en todo el mundo durante la pandemia, entonces pues fue la política que aplicó Estados Unidos para también cesar el ingreso de personas no autorizadas, por decirlo así, ¿no? Claro, una excusa sanitaria para restringir la migración. Pero esos centros migratorios, incluido el de Colombia, ¿van a ayudar a que la gente no recurra a los coyotes ni se vayan por el tristemente célebre hueco? Esa es la idea, ¿no? Sí. O sea, lo que quiere Estados Unidos es como ordenar esa migración desde fuera de Estados Unidos, ¿no? Que quienes lleguen a, o sea, poner como esas especies de alcabalas migratorias para que no tengan todo ese flujo de migrantes y toda esa presión que están recibiendo en la actualidad. Claro, y es que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, decía que la idea era que los migrantes dejaran de usar esas vías legales, pero ¿va a ser posible? Claro, o sea, lo que se va a hacer en estos centros regionales es que ni siquiera es el gobierno estadounidense, sino son organizaciones internacionales que han dicho que la Organización Internacional de Migraciones. Entonces, la idea es que quienes necesiten ser refugiados, o sea, tener la condición de refugiados y de asilados, lo tramiten en esas oficinas. Entonces, en teoría, eso debería aliviar la presión sobre la frontera, que es esa presión que vemos y todos estos esquemas ilícitos de coyotes, de grupos incluso de crimen organizado. Eso desde afuera, pero estos días hemos visto en la frontera de Estados Unidos a miles de migrantes colombianos, mexicanos, de todo el continente. ¿Es cierto que va a ser más fácil para ellos entrar desde ahora o es un mito? No, yo creo que quizás es como una esperanza que tienen algunos o algunos que también han sido manejados por estos grupos de coyotes, de crimen organizado, pero el gobierno de Estados Unidos ha sido súper enfático en decir que las fronteras no van a estar abiertas a partir de mañana. Ya hay una presión fuerte en el lado mexicano, pero hay estados que el Estado federal se está preparando, ¿no? Que va a enviar más soldados a la frontera. Que no les gusta mucho a los demócratas, ¿no? No les gusta, pero los están mandando los demócratas. O sea, son los mismos demócratas. Pero luego también vemos medidas más punitivas, ¿no? Y es una de que recién anunció en estos días el gobernador de Texas, Greg Abbott, que él está proponiendo una ley para que la entrada irregular a Estados Unidos se considere un delito grave. Y con eso hay un tema, ¿no? Que
incluye esa ley también que si tú vives en Estados Unidos y escondes a un migrante que entró de forma irregular, te pueden caer 10 años de cárcel, por ejemplo. Uno de los puntos álgidos de la migración a Estados Unidos lo tenemos justamente aquí en Colombia, en el tapón del Darién en la frontera con Panamá. ¿Por qué está disparada la migración por allí? Es que hay una presión regional, ¿no? O sea, no solo el Darién, obvio, es la máxima expresión de lo que estamos viviendo porque precisamente es la vía que permite a muchos migrantes, permite, no sé si es la palabra, pero la vía que sirve para muchos migrantes para llegar a Estados Unidos, ¿no? El sueño americano, de alguna forma, sigue presente entre nosotros los latinoamericanos, ¿no? Y entonces tenemos esa presión ahí. De hecho, la ACNUR estaba calculando que van a cruzar este año cerca de 400,000 personas el Darién, que es el récord de todos los récords. Es impresionante. Nada más el primer trimestre habían cruzado 100,000 personas ya. Hablemos ahora de lo que viene, porque usted titulaba en Conectas sobre esta política migratoria de Biden como el equilibrio que no pudo ser. Una idea de Biden como de tratar de dejar contentos a todos, pero que termina dejando bravos en últimas a todos. ¿Por qué deja insatisfechos a demócratas y republicanos con las nuevas medidas que llegan ahora? Bueno, depende del sector demócrata o republicano, sí, ¿no? De qué tan al extremo esté. Como todo, hay de todo, un rango político en ambos partidos bastante, de alguna forma, amplio. Entre los demócratas, porque ven que está siendo muy punitiva el uso de esta nueva política migratoria. Por ejemplo, un dirigente que es bastante reconocido, que es senador Bob Menéndez, sí, demócrata, él estaba criticando fuertemente el hecho de mandar más soldados a la frontera a partir del vencimiento del título 42, ¿no? Le parece que es precisamente jugar al juego de los republicanos de cerrar totalmente las fronteras y ser muy punitivos, ¿no? Para ciertos republicanos no es suficiente, porque siempre hay como en el imaginario popular estadounidense la idea de que los demócratas suelen dejar las fronteras abiertas. O sea, tienen política entre todo el mundo, que tampoco es verdad, por cierto. Obama deportó mucha más gente que Trump, claro, por ejemplo, durante su gobierno. Y ya estamos cerca nuevamente de las elecciones que van a ser en el 2024. ¿Qué puede pasar con los migrantes si vuelve Trump, aunque por sus líos judiciales la tiene difícil, o si otro republicano llega al poder? Depende, obviamente, del republicano, ¿no? Pero si llega, por ejemplo, un Trump, pues podríamos ver una política nuevamente más restrictiva. El temor es que llegue alguien todavía más punitivo hacia la migración que Trump, o todavía más conservador, que ya él lo es bastante. O sea, un personaje como Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que tiene una serie de iniciativas sumamente conservadoras. Entonces, ahí podrían los migrantes pues tener... me lo decía uno de los analistas con los que conversé, Ernesto Castañeda, me comentaba eso, ¿no? Mira, pues que se termine de construir finalmente el muro, que se militarice mucho más la frontera, que sea todavía más punitivo o sea, estamos viendo como una escalada en las restricciones que obviamente se podría agravar con la llegada o el regreso de los republicanos a la presidencia. Seguramente la migración va a ser un tema de campaña en Estados Unidos. Lo está haciendo nuevamente con los primeros spots que han mostrado los que apoyan la candidatura de Donald Trump, siempre viendo esa amenaza desde afuera. Sugelis, muchas gracias por pasar por acá. Mucho gusto haber estado por aquí compartiendo con ustedes. Y arranca el día con estas movidas. Hoy será el segundo día de la audiencia de aporte de la verdad de Salvatore Mancuso en la JEP. El ex jefe paramilitar habló de las convivir y volvió a responsabilizar al ex vicepresidente Francisco Santos de la creación del bloque capital de las AUC. El nuevo director de la policía, el general William Salamanca, dijo que no estaba de acuerdo con que haya agentes cuidando eventos privados como conciertos y partidos de fútbol. Y está previsto que se reanude el debate de reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Hay expectativa por la posición del partido de la U, que se ha acercado a algunos puntos para sacar adelante esta iniciativa del gobierno. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque. Nos escuchamos mañana.